Buenos días, disculpen, hemos estado teniendo fallas técnicas esta mañana. Eh, en fin, vamos a ver si está saliendo bien el video, esperemos que sí. Ahí está, uy, qué bueno. Ok, y listo, ya tengo aquí sus comentarios. Buenos días, una vez más. No sé por qué, por primera vez nos estaba pasando esto con el teléfono, pero bueno, ya lo pudimos ajustar. Eh, ya tengo unas cuantas personas conectadas. El día de hoy voy a estar respondiendo sus preguntas. Vamos a estar conectados aproximadamente como unos 20 y algo minutos. Vamos a estar respondiendo sus preguntas en vivo. No tengo una noticia así en particular que quiera compartir. Lo que me preguntan muchas personas es qué está pasando con la demanda colectiva. La demanda colectiva actualmente está pendiente con las Cortes de Inmigración. Hemos añadido unas cuantas personas más a la demanda y vamos, y nada, estamos viendo a ver qué sucede con esto, pero realmente no tenemos una noticia o algún tipo de precedente que podamos compartir con ustedes con respecto a la demanda colectiva. Por lo tanto, el día de hoy voy a empezar a responder sus preguntas, que ya me están entrando unas cuantas preguntas. Aquí veo, bueno, felicidades a los seguidores que llevan, que cumplen aniversario como seguidores el día de hoy. Hoy me salió que tenemos eh, seguidores con aniversarios, así que felicidades a esos seguidores, gracias por seguir a Cuba en Miami y estar aquí con nosotros. Buenos días Paola, buenos días Josbel, buenos días Yanexi. Marianis, la primera pregunta, quiero saber si aún funciona la reunificación familiar para hermanos, ¿cuál es la vía más rápida? Marianis, el programa de reunificación familiar era un programa que permitía que una persona le pusiera una petición a un hermano o una hermana y luego le pidiera el parol. El parol como tal era la reunificación familiar. Usted todavía puede hacerle una petición a un hermano, mas sin embargo no vas a poder luego hacerle el parol para que esa persona venga más rápido. Bajo la petición familiar, tu hermano se va a tardar como unos 13 años en poder venir a los Estados Unidos. Si Cuba reanuda el programa de reunificación familiar, entonces tu hermano sería invitado a participar en el parol y puede entrar inmediatamente. Mi consejo es que si usted tiene un hermano o una hermana, un hijo mayor de edad que quiera traer a los Estados Unidos, póngale la petición. Eventualmente las cosas con La Habana yo pienso que sí van a cambiar. Yo creo que una vez que veamos que este problema con el COVID mejore, entonces probablemente yo creo que sí tenemos esperanzas que reabran la embajada de La Habana y que estos procesos se lleven a la normalidad, a lo que eran antes. Hola abogada, quisiera saber si mi esposo cerró el caso 21 de abril del 2020 F2A está en tiempo. Ha recibido muchas cartas de 60 días. Laura, tu esposo sí está en tiempo para ser procesado y para que tú recibas la entrevista. El caso no está fuera de tiempo. Es cierto que para las personas que entramos por la frontera y salimos con I-220 y parol, tenemos que esperar la fecha de corte para la aplicación de la ley de ajuste cubano. Si entraste por la frontera ilegal, sí, tienes que esperar a tener corte para aplicar para la residencia y tienes que discutir tu residencia en la Corte de Inmigración. Te recomiendo que busques un abogado como nosotros, que estamos especializados con esto. Un notario no te va a poder representar en corte. Si usted entra ilegal a los Estados Unidos, aunque tengas el parol, tienes que hacer la residencia en la Corte de Inmigración. Mi amigo aplicó bajo la ley de ajuste cubano cuando lleva 500 días esperando. ¿En qué tiempo está llegando a la residencia? Él no ha hecho las huellas ni la entrevista. Josbel, habría que ver primero si la residencia él necesitaba huellas. Si él presentó la residencia y le llegó una carta que no le iban a hacer las huellas, entonces es porque ya inmigración tenía las huellas de tu amigo. Ahora, el hecho de que la residencia lleva 500 días me lleva a decir que lleva más o menos como un año y medio. Un año tiene 360 días. Y si le restas eso a los 500, si llega a ser como un año y 4 meses, no necesariamente la residencia está pasada de tiempo.
Una residencia se considera pasada de tiempo ya después del año y medio. Yo lo que le recomendaría a su amigo es que revise el tiempo de procesamiento de la oficina que está manejando la residencia de él. Y si la oficina que está manejando la residencia de él tiene un tiempo de procesamiento que ya expiró, entonces que le haga un reclamo a la oficina de USCIS para que le acaben de dar una respuesta en referencia a su residencia permanente. Quisiera saber si tengo una reclamación a la espera de la entrevista en Guyana. Entré por frontera. ¿Ese proceso se desestima? No necesariamente se desestima automáticamente. Ese proceso se mantiene ahí por un año y si en un año usted no contacta inmigración, ahí sí ustedes le van a desestimar el proceso en Guyana. Ojo, yo les recomiendo a las personas que tienen un proceso en Guyana pendiente que no entren a los Estados Unidos ilegal, que esperen por su entrevista. Si no pueden esperar en Cuba por problemas políticos, pero tienen la posibilidad de salir en Cuba, entonces que esperen en un tercer país para que puedan asistir a su entrevista. Si ya están aquí dentro de los Estados Unidos, pues deberíamos considerar a ver si le podemos hacer un perdón para que no pierdan esa petición y puedan ir a su entrevista y hacer la entrevista con el perdón. Hola, buenos días. ¿Saben si para qué fecha de noviembre aproximadamente se reimplementará el MPP? No sabemos si van a realmente reimplementar el MPP. No tenemos información con respecto a eso. Buenos días, Claudia. ¿Qué pasa con las categorías de prioridad? No sé a qué se refiere con esta pregunta de las categorías de prioridad. Hola, buenos días, bendiciones desde Varadero, Cuba. Gracias, Kalani, por seguirnos. Una pregunta, ¿entré bajo palabra es obligado a aplicar para el asilo político? Muy buena pregunta de parte de Yanexi. No, la realidad es que el gobierno de los Estados Unidos no te obliga a que usted aplique para cualquier tipo de estatus, ni asilo ni residencia. Usted elige aplicar. Mi recomendación a todos mis clientes siempre es: si usted tiene un caso de asilo, es decir, si usted fue perseguido político o sufrió algún tipo de persecución por parte de una autoridad o de una persona perteneciente a la autoridad que el gobierno no quería controlar, debe aplicar para el asilo político. ¿Por qué? El hecho de que la persona entra por la frontera y le dan la salida bajo palabra no le garantiza de que van a poder aplicar para una residencia. Muchos de ustedes saben porque lo hablamos prácticamente todas las semanas. Existe un argumento que se puede hacer que ustedes sí son elegibles para la residencia. Sin embargo, todavía no tenemos ningún precedente que nos diga que el argumento está correcto. Por lo cual, yo le digo absolutamente a todos mis clientes: aplícate para el asilo político antes del año. Obviamente, si te sucedió algo. Si no te sucedió nada, no apliques para el asilo político. ¿Por qué? Porque estarías mintiéndole a inmigración. Ahora, si te sucedió algo, aunque parezca minúsculo, aunque parezca una bobería, póngalo en la aplicación y preséntelo. Es preferible que tenga algo para tratar de defender en caso de que no pueda presentar una residencia a no tener nada. Y si no tienes nada, si no presentas el asilo político y cuando llegue el año y el día, el argumento de la residencia ha sido desestimado y no puedes hacer la residencia, solo te queda la alternativa de aceptar una salida voluntaria o una orden de deportación, lo cual es bastante penoso. Entonces, por lo tanto, ese es mi consejo para todo el que está entrando recientemente. Buenos días, abogada. ¿Qué tiempo está? Discúlpenme, tengo algo en el ojo, no aguanto más. Buenos días, abogada. ¿Qué tiempo está demorando una reclamación de hija americana a su mamá en Cuba? Desde junio está puesta. Se están demorando, yo he visto que se han demorado más de un año. Una vez que te llegue la reclamación, se va a demorar más o menos el mismo tiempo para la entrevista. Hola, abogada, estoy pendiente de asilo del 2019, nunca he ido ni a la primera corte, estoy casada con un ciudadano americano que me recomienda. Taini, todas las personas que entran a los Estados Unidos de forma ilegal y no en ciertos momentos empiezan a acumular presencia física ilegal. Si usted está casada con un ciudadano americano, disculpe, ok,
Si usted está casado con un ciudadano americano, pueden optar por hacer un perdón. El perdón se llama el perdón 601A. Aunque nunca has ido ni siquiera a la primera fecha de corte, tienes que pedir que te cierren el proceso de deportación. Una vez que tu proceso esté cerrado, tu esposo te tiene que poner la reclamación. Una vez que la reclamación esté aprobada, tu esposo te tiene que hacer la petición. Me van a disculpar, pero esta semana no tengo COVID, gracias a Dios. Pero al parecer tengo algo, ¿no? Entonces estoy con los ojos llorosos, con tos, pero no es COVID. Déjenme tomar un poquitico más de agua y seguir estoy con ustedes. Ok, vale. Seguimos. Disculpen. Ok. Estoy pendiente de asilo desde el 2019. Nunca he ido ni a la primera corte. Estoy casada con un ciudadano americano que me recomienda. Cerrar, que te cases con, o sea, que tu esposo te ponga una petición, cerrarte el caso de proceso de deportación, eres elegible para que te cierren el proceso de deportación y luego puedes hacer un perdón. Ahora, muchas personas no les gusta el proceso del perdón. ¿Por qué? Con el perdón tienes que viajar a Cuba o a Guyana si la entrevista es en Guyana y tienes que hacer una entrevista. No tienes que esperar el proceso del perdón afuera. El proceso del perdón se espera aquí dentro de los Estados Unidos, pero desafortunadamente sí tienes que hacer un perdón y sí lo tienes que sí tienes que salir a una entrevista fuera del país. Ahora, es un proceso que funciona muy bien, es un proceso que a mí me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque la persona entra directamente con una residencia y la mayoría de los perdones lo aprueban. Así que si la persona me dice, yo tengo a mi esposo ciudadano americano, usted me recomienda que abandone el asilo y haga el proceso del perdón, yo siempre le voy a decir que sí, que es mucho mejor abandonar el asilo y hacer el proceso del perdón a seguir adelante con el asilo político. La residencia por asilo político, ¿cuánto vale? No me gusta discutir mis fees en estos videos, pero siempre puedes llamar a la oficina para hacer una cita y ahí le vamos a explicar los costos. Hola abogada, ¿qué pasará con el MPP? Muchas preguntas en referencia al MPP. El MPP fue eliminado. No tenemos noticias de que el MPP va a ser reimplantado. Al parecer se está corriendo una noticia de que el MPP va a ser reimplantado. Les prometo que voy a hacerle un poquitico de seguimiento a esto porque yo no he escuchado de que el MPP se va a volver a aplicar. Pero bueno, voy a buscar fuentes más oficiales. Traten siempre que salga una noticia como esta, que ustedes cuando se lean el artículo busquen qué fuente está citando y traten de buscar la fuente directamente. Yo no he leído nada recientemente de que van a volver a implementar el MPP y me llegan noticias de inmigración todas las semanas de fuentes realmente viables. Pero les prometo que nada más terminemos este video, voy a buscar de las fuentes que yo conozco y le voy a compartir la información a Cuba en Miami para que lo estén publicando, para que ustedes se mantengan informados. Y con la información correcta, que es lo más importante. Si ya negaron una residencia por no tener parol y a los meses me dan un interim notice authorizing parol, ¿puede volver a presentar su residencia sin problemas? Sí, puede volver a presentar su residencia y explicar cómo le dieron el parol después. Hola abogada, estoy pendiente asilo del 2019, no tengo parol, no he ido a mi primera corte, pero estoy casada con un ciudadano americano. Creo que ya te respondí tu pregunta, si no te respondí una bien similar a una persona que está un caso parecido. Abogada, ¿en qué tiempo le dan la respuesta sobre el MPP o sobre la apelación? ¿Cuándo se sabe al final si lo restauran o no? Muchas preguntas de que si van a restaurar el MPP, como les vuelvo a decir, no estamos informados de que los van a restaurar. Hola, buenos días. Si mi papá tiene su residencia mexicana, ¿puedo pedir su entrevista en la Embajada de México? Sí. Si una persona tiene una residencia en un tercer país, puede pedir que le hagan la entrevista en el país donde esté residiendo.
Buenos días, abogada. Soy ciudadana americana. Quiero reclamar a mi hermano. ¿Cuál es el estatus legal que debe tener él? Es igual si está casado o si está soltero, no hace la diferencia. Mi hermano entró por la frontera y lo soltaron con I-220A. Ya soy ciudadana americana. Si le pongo la reclamación, ¿le beneficiaría en algo? Honestamente, no. Él ya está aquí, desafortunadamente él no es elegible para hacer un perdón por tener una hermana ciudadana americana y estas peticiones se demoran muchísimos años. Mi recomendación es ponle la petición para en caso de que todo salga mal, él pueda hacer quizás, que todo salga mal, que él pida una salida voluntaria para que en unos años él regrese bajo esa petición, pero te estoy hablando de que va a tener que esperar quizás como unos 10 años afuera para poder regresar con esa petición. Buenos días, abogada. Yo entré con el I-220A y ya apliqué para la residencia. Me llegó el permiso de trabajo, pero me llegó una carta de USCIS que no tiene jurisdicción para darme la residencia. ¿Qué puedo hacer en este caso? Tengo corte en abril. Si usted entró ilegal a los Estados Unidos, USCIS está en lo correcto y por lo tanto hay que aplicarle para la residencia en la Corte de Inmigración. Si usted entró legal a los Estados Unidos y la categorizaron como arriving alien, entonces tenemos que pedirle a USCIS que reabra tu aplicación de la residencia porque la decisión que tomaron está mal tomada. Hola, abogada, quisiera saber sobre el I-220A. El I-220A es un documento de entrada, es un documento que indica que la persona está bajo proceso de, no de inmigración, sino más bien bajo un proceso de supervisión con inmigración. El I-220A es simplemente un requerimiento que la persona ha sido liberada por ICE, pero tiene que reportarse periódicamente a los oficiales de inmigración. Nosotros hemos usado el I-220A para argumentar que la persona que entró legal o ilegal y le dieron esta salida bajo palabra o una fianza de parte de ICE, lo que han hecho es darle un parol y por lo tanto son elegibles para la residencia permanente. Este argumento está actualmente pendiente en las cortes federales y en las cortes de apelación y todavía no tenemos un precedente establecido que indique que nosotros estamos en lo correcto, a pesar de que hay jueces en Miami y un juez en Houston que sí decidió que estábamos en lo correcto. Hay otros jueces de cortes de inmigración que han dicho que el argumento está incorrecto. Así que tenemos que esperar a ver qué decisión va a tomar la corte de apelación. Abogada, que es un I-831, ese es el documento que indica que tiene de su notice to appear. Ese es el documento del notice to appear, si más no me equivoco, es el 862. Espérenme un segundo, es que son tantos. No, discúlpeme, el documento del I-831 es para que le devuelvan las formas originales de inmigración. No, ese es el I-801. Ahora no me acuerdo cuál es el I-831 porque es que son tantos. Hola, abogada, soy argentina y estoy casada con un cubano del 2007. Nos casamos por razones personales. En el 2009 viene a Argentina, él se quedó en USCIS. ¿Qué posibilidades tengo de volver? Tu esposo tendría que reclamarte para que tú puedas regresar a Estados Unidos, porque si tú tenías la residencia permanente pero permaneciste tantos años fuera del país, ya ese estatus lo perdiste. Giselle, ya te respondí tu pregunta. Abogada, tengo un caso con usted, me dieron una salida con parol, confianza, pero me trasladaron de prisión y no me entregaron el I-94. Yo entré por el puente, usted me hizo el argumento, mi fianza es de ICE. Sí, Juan, el caso está, hay que esperar a ver qué resultados nos dan en referencia a su residencia. No me acuerdo ahora si ya aplicaste para la residencia o no, pero si no has aplicado para la residencia quizás deberías considerar hacerlo. Aquí me dice Yalisbel, eso es alergia. No lo dudo, yo soy muy alérgica y realmente tengo unas alergias súper raras, pero ahora mismo no estoy tomando las medicinas para la alergia, así que nada, pero no dudo que sea una alergia.
Buenos días, si reclamé a mi esposa e hija siendo residente y ahora soy ciudadano, ¿qué usted me recomienda? Yaribel, si no le has hecho una petición a su hija, la tienes que hacer inmediatamente. Por favor, hágale una petición a la niña. Si usted las reclamó a ellas dos como residentes y antes de hacerte ciudadano no le pusiste una petición a la niña necesita su petición independiente. Si no, cuando vaya a la entrevista, no la van a entrevistar a ella, solo la van a entrevistar a su esposa. Así que ojo con eso, por favor, hágale la petición a la niña inmediatamente si no la ha hecho todavía. Hola licenciada, ¿qué tanto afecta pedir ayuda de comida y Medicaid para arreglar la residencia con el I-220A? No te afecta, no te afecta. Hola doctora, fue víctima de estafa por una visa H2 que me prometieron trabajar en Estados Unidos. ¿Qué puedo hacer para denunciar a esta persona en la embajada americana? Tengo los números de allá y las pruebas del depósito. Mi recomendación es que vayas a la embajada americana, a los servicios de ciudadanos americanos y hables con los oficiales que atienden a los ciudadanos americanos y le expliques, yo no soy ciudadano americano, pero me sucedió esto, y le entregues todos los documentos para que ellos hagan la investigación correcta y puedan tratar de por lo menos hacer justicia por ese robo que usted sufrió. Hola, mi esposo me reclamó desde el 2017 siendo F2A. Fui caso cerrado en octubre del 2019. En el febrero del 2021 hizo el cambio para la IR1, pero aún no me ha llegado la entrevista y estamos preocupados porque hemos visto que de caso cerrado en el 2020. ¿Por qué cree que no me ha cerrado la entrevista? No me ha llegado la entrevista. Definitivamente por un error de la embajada. Mi recomendación es que tu esposo le escriba a NBC indicando de que tu caso tiene fecha de cierre en el 2019 y que es un IR1 y que no te han llamado a la entrevista y que están, obviamente se saltaron tu caso para que te llamen a la entrevista. El gobernador de Texas hizo una demanda a la Corte de Apelaciones por la cantidad de inmigrantes que han entrado en Texas y la Corte le hizo un fallo con respecto a los inmigrantes que deben esperar en México. Es decir, lo mismo que implantó Trump. Honestamente, pero esto solo está sucediendo en Texas. Esto no indica que van a reimplementar el MPP. Y la decisión si un inmigrante entra o no es decisión del gobierno de ICE, no es una decisión del estado de Texas. Habrá que ver qué sucede con esta demanda, pero realmente Texas no tiene jurisdicción para decir quién entra por mi frontera o no. Eso es decisión del gobierno federal. Hola licenciada, ¿qué tanto afecta? Ya la corregí esta pregunta. Buenos días, ¿cómo sigue la demanda colectiva para los que entraron sin parol? Está pendiente. Yo estoy contenta con los resultados. Realmente lo que han hecho es ofrecernos un parol para aquellos que se unieron a la demanda colectiva y muchas personas que se unieron a la demanda colectiva aceptaron el parol. Desafortunadamente, si todos los que están en la demanda colectiva aceptan el parol, la demanda va a cerrar y no vamos a poder crear el precedente que tenemos, pero por lo menos aquellos que se unieron se benefician porque obtienen su parol. Hola licenciada, ¿qué tanto afecta? Okay. ¿Cómo se entra legal o no? ¿Cómo sé si entré legal o no si no me dieron el NTA? Muy buena pregunta. Si usted se presentó en un puente, en un punto de entrada, que inmigración tiene designado en los puntos de la frontera, es decir, por ejemplo, hay un puente en El Paso, Texas, que se llama el Puente Internacional, no sé qué, eso es un punto de entrada oficial a los Estados Unidos, se considera que usted entró legal. Ahora, si usted se cruzó una cerca, o se pasó el río, o entró por el desierto, aunque hayan pasado menos de 1 metro en lo que usted se entregó a los oficiales de inmigración, de todas formas se considera una entrada ilegal a los Estados Unidos. Saludos y bendiciones, eres la mejor, gracias Adriel. ¿Qué tiempo están demorando las reclamaciones F2B una vez que reciben la confirmación de la petición? Saludos desde Matanza, Cuba. Las reclamaciones F2B he visto que se están demorando aproximadamente como unos 3 años en aprobarla y luego tienen que esperar como unos 2 años más para que puedan aplicar para la visa. Así que sí se están tardando, pero paciencia, no entren ilegal, por favor, que es un problema.
Abogada, ¿se puede aplicar a la ciudadanía 90 días antes, aunque tengas viajes de 10 días? No, los viajes no afectan. Sí puedes aplicar para la ciudadanía 90 días antes. Hola doctora, ¿cómo estás? Bueno, con un poquitico de catarro. Una pregunta, ¿cómo hago para obtener la visa americana? Soy venezolano residente en Brasil. Hola Dani, ¿puedes ir a la embajada americana en Brasil y pedir una visa de turista? Honestamente desconozco si la embajada, el consulado de Brasil ya está haciendo visas de turista. Creo que actualmente solo están atendiendo a los que vienen reclamados o con visas de trabajo, pero puedes hacer la aplicación online y ellos te dirán cuándo tienen citas disponibles. Hola licenciada, ¿se puede solicitar un expedite para un menor IR2 en NBC para que le cierren el caso cuando caso sin estar la madre cambiada de categoría, cuando siendo todavía la madre F2A? Gracias y bendiciones. Dailin, el caso de la niña te lo van a cerrar bastante rápido, no sé cuánto tiempo lleva pendiente, pero te lo deben estar por cerrar. Mi recomendación es vayan poniendo la solicitud del cambio de estatus para la mamá de la niña. No vale la pena hacerle el expedite, al menos que tengan una razón humanitaria. Vayan haciéndole el cierre del caso de la mamá de la niña. El caso de la niña debe estar por cerrar, no se demora mucho tiempo, nada más se están demorando como 15 días en cerrar estos casos. Si han pasado más de 15 días y no te han cerrado el caso, mi recomendación es que le escriban a NBC para preguntarles a ellos qué está pasando, que el caso no está cerrado todavía. Hola, mi mamá está pedida por mi hermano. ¿Qué pasaría si entra por la frontera? Si entra por la frontera, su mamá no va a calificar para poder hacer un perdón aquí dentro de los Estados Unidos. Lo más probable es que tampoco va a poder calificar para hacer la residencia. Mi recomendación es que no lo haga. Bajo una petición de hijo ciudadano americano a padre, pueden venir bastante rápido. Así que por favor, que no lo haga. Y con esta pregunta me despido el día de hoy. Nos vamos a estar viendo de nuevo la semana que viene y no se olviden de buscarme en mis redes sociales para que tengan información de otros días que vamos a estar también haciendo videos, preguntas en las redes sociales, show de radio próximamente. Así que nada, esténse pendientes, síganme en mi Facebook y en mi Instagram para que estén pendientes de toda esta información. Un beso. Un abrazo a todos los seguidores de Cuba en Miami. Gracias a Cuba en Miami por confiar en nosotros y tenernos aquí todas las semanas. Y aquí nos vemos la próxima semana. Se me queda pendiente el anuncio de los casos de MPP. Prometo compartirlo con Cuba en Miami para que ellos le pongan la última noticia y aclaren todas sus dudas. Hasta luego.